¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Muchas bendiciones tengan cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Esta es la parte 1. Este es el video número 1. Voy a hacer una parte 2 para continuar este mensaje. Bueno, ya está hecho. Lo tengo aquí en la pizarrita, en esta pizarra. Ya yo tengo la parte 2 hecha ya en esta pequeña pizarra. Y en esta parte 1 yo voy a trabajar con un tema que tiene que ver con las fortalezas mentales, con nuestros pensamientos. Nosotros somos una iglesia santa, santificadas, como lo expresa Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2, a los santificados de la iglesia, a los santificados. Luego dice, llamados a ser santos. ¿Tú me entiendes? Pero ¿qué sucede? Que nosotros somos una iglesia santa, llamados a ser santos, y tenemos nuestra posición espiritual, como expresa Pablo en Efesios 5, versículos 27 y 28, que Pablo nos dice en Efesios 5, 27 y 28, que Dios nos ha hecho una iglesia gloriosa, santificada en Cristo, sin mancha y sin arruga. Y lo que falta es que venga la venida de Cristo, que ahí te está hablando de la posición y el estado que se encuentra la iglesia espiritualmente anterior, claro, por haber creído en el glorioso mensaje del Evangelio, por haber depositado nuestra fe en el glorioso mensaje del Evangelio. Pero Pablo nos enseña también aquí, antes de yo ir a la segunda carta de Corintios, porque en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, yo voy más adelante a trabajar con este tema, que son las fortalezas mentales. Cuando Pablo expresa en el versículo 5, derribando todo argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Dios, y dice más adelante, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es una realidad que nosotros espiritualmente somos santos, somos justificados, somos separados para Dios, pero dentro de la humana debilidad de nosotros, poseemos y tenemos una tendencia a los deseos de la carne, en la mente y en el cuerpo. Somos espirituales, ya somos salvos, pero dentro de nuestra humana debilidad, según la carne, tenemos una tendencia a la carne, en la cual Pablo pues quiere prevenir eso. Quiere que nosotros llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, destruyendo toda fortaleza. Las fortalezas se construyen y reposan en la mente del cristiano. Entonces, espiritualmente, las fortalezas en la mente se vienen siendo un lugar donde alguien o algo está trabajando, está fluyendo, pero a través de argumentos. Cuando Pablo habla de argumento en el griego, la palabra argumento en el griego es logismo, que tiene que ver con razonamientos humanos, pensamientos humanos. En la segunda carta de Corintios 10, versículo 4, segunda carta de Corintios 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice Pablo, digo pues, andar en el Espíritu. Cuando Pablo dice en el versículo 17, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el Espíritu es en contra de la carne, y estas dos cosas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Ok, vamos a bregar con eso. ¿Qué son deseos de la carne? Deseos de la carne tienen que ver con todos los deseos que nosotros como creyentes, ¿verdad?, tenemos en nuestra mente y deseamos hacer, número uno,
para lograr ser acepto por Dios, para tener una aceptación de parte de Dios, para lograr tener un perdón de los pecados completamente. ¿Tú me entiendes? Los deseos de la carne son todas aquellas cosas que el hombre quiere lograr hacer, pero que se opone al Espíritu. Si Pablo nos enseña que somos salvos por la fe y no por las obras de la ley, pues el hombre tiene una tendencia, una inclinación a hacer algo más a lo que es la fe. Quiere ayunar, quiere romper cadenas, quiere dar 7 vueltas como lo hizo Jericó en Israel, 7 vueltas, quiere bautizarte en agua, quiere hacer muchas cosas adicionales. Y entonces Pablo está dando este consejo porque cuando dice los deseos de la carne pueden ser también la murmuración. La iglesia tiene una tendencia en la carne a la murmuración, a la contienda, a la envidia, a los celos, a la altivez. Por ejemplo, los deseos de la carne también pudieran ser cuando una persona quiere predicar, pero quiere predicar en contra de la gracia y en contra de la justificación. A veces no entendemos lo que es el evangelio de la gracia, a veces no entendemos lo que es la justificación y como que no valoramos la justificación, no valoramos el sacrificio de Cristo, entonces queremos predicar descalificando la justificación, descalificando la posición que se encuentra la iglesia de ser santo, justa. Que deseamos llevar un mensaje distinto. Entonces, ¿cómo? ¿De qué manera deseamos llevar un mensaje diferente? Pues usamos la ley. Usamos la ley para decir que la iglesia está en pecado. Claro, porque en la ley no había evangelio. En la ley no había nadie justificado. Dice la palabra Pablo en Romanos que la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el conocimiento que el hombre está sin Cristo y es un pecador y no es salvo. Está bajo la condenación y está en pecado como un estado. Pero entonces a veces hay creyentes que tienen deseo de llevar un mensaje distinto, pero que ese deseo de la carne está dentro de nuestra naturaleza de la carne, no está en el espíritu. Por eso Pablo dice en el versículo 16, aquí mismito en Gálatas 5, 16, digo pues andar. Y cuando Pablo dice andar en el espíritu tiene que ver con la misma palabra de Dios, con el evangelio, con lo que Dios nos da. Entonces, ¿cómo nosotros en la iglesia andamos en el espíritu? Pablo nos da un ejemplo de tantos ejemplos. Pablo nos da un ejemplo aquí en la primera carta de Corintios. En la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 16. 16 dice Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, nosotros tenemos la mente. Con la mente de Cristo se puede profetizar correctamente. Con la mente de Dios en el Antiguo Testamento no es lo mismo profetizar. Porque la profecía en el Antiguo Testamento decía que el hombre es un pecador y no podía tener accesibilidad a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento la profecía era muy distinta. En la gracia, bajo la dispensación de la gracia, la profecía exhorta, consuela y edifica. Bajo la dispensación de la gracia, en este tiempo, exhorta, consuela y edifica. En el Antiguo Testamento la profecía estaba sujeta a la ley de Dios. La profecía estaba sujeta a la ley de Dios y Pablo el apóstol nos enseña en la segunda carta de Corintios, capítulo 3,
Segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 6, diciendo, en el cual asimismo nos hizo Dios ministro de un nuevo pacto, no de la letra. Cuando Pablo dice no de la letra, pues la letra tiene que ver con la ley. Y más adelante Pablo dice, sino del Espíritu, porque la letra mata. El Espíritu vivifica. La profecía bajo la gracia edifica, vivifica, da vida al hombre, da aliento, da esperanza. Siga adelante, varón. No importa. A veces Dios te ve un poquito errante, pero Dios te dice siga adelante porque la gracia es suficiente, como Dios se lo dijo a Pablo. Pablo, bástate en mi gracia. La gracia te cubre, te protege. La gracia de Cristo en la dispensación de la gracia nos ha hecho capacitar, nos capacitó para ser ministro competente. La ley te incapacita, la ley te ve débil, la ley no te ve perfecto, la ley no te ve justo, la ley te demanda, pero la gracia en Cristo, el espíritu profético y la gracia te da ánimo, te da deseo para seguir adelante. Por eso Pablo entonces dice en 2 de Corintios 10 que las almas en nuestra milicia no son carnales, para que nosotros nos dejemos guiar por la carne o por las apariencias, ver las cosas por las apariencias, como dice Pablo aquí en el capítulo 10 también de Corintios, capítulo 10 de 2 de Corintios, pero en el versículo 7. En el versículo 7 dice Pablo, ustedes miráis las cosas según la apariencia. Ustedes miran las cosas según la apariencia. No es que esta persona aparenta hacer algo y esto, y de acuerdo a lo que aparente yo profetizo. Así yo ministro, pero Pablo dice, ustedes miran las cosas según la apariencia. Y cuando Pablo dice aquí, ustedes miran las cosas según la apariencia, el versículo 10, ¿ve? El versículo 10 da una respuesta un poquito más sólida. Dice Pablo en el versículo 10, porque a la verdad dicen ustedes, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Se lo estaban dirigiendo a Pablo. Estas iglesias. Las cartas son duras, ustedes dicen, mas mi presencia corporal y físico es débil y mi palabra es menospreciable. Y si tú vas a ver un poquito el contexto del versículo 10, pues el contexto que complementa este versículo 10 se encuentra en el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 6. Versículo 6 dice Pablo, pues aunque yo sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento en todo y por todo os lo que hemos mostrado. Pablo, con esta palabra tosco, la palabra tosco básicamente significa una persona que no tiene apariencia de ser apóstol, no aparenta, no demuestra ser un hombre inteligente, una persona de estudio capacitado, una persona que aparente. Estas iglesias veían las cosas por la apariencia, pero no guiados por el Espíritu. ¿Tú me entiendes? Entonces, esto pasa en las iglesias. Esto sucede mucho en el tiempo de hoy. Entonces Pablo le está diciendo a ellos en el capítulo 10, versículo 5 ahora. Dice, derribando argumentos. ¿Qué son derribando? La palabra derribando es un participio gerundio imperfectivo. Esa palabra derribando es un participio gerundio imperfectivo. ¿Qué significan los participios? Todos los participios gerundio imperfectivo terminan en ando, que tiene que ver con algo continuo, seguido, no es una sola vez, algo repetitivo y continuo. Dice derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? En el griego argumento es logismo, que tiene que ver con ideas, pensamientos, conceptos, cómo yo te veo a ti así, yo te veo así, tú aparentas ser así, y como yo te veo así, con esa apariencia, y que tú aparentas ser una persona pobre, tú aparentas ser una persona que no eres de clase, pues ahí viene la profecía. Como tú aparentas a ser una persona pobre, no de clase social alta, pues yo te juzgo a ti por la apariencia. Prepárate. Aquí viene una profecía, te dice el Señor. Pero Pablo dice que no es así.
que nosotros tenemos que juzgar y ver las cosas según la mente de Cristo. Ver la mente de Cristo, cómo piensa Dios acerca de otro. Porque la mente de Cristo no es la mente del hombre. Dios no ve las cosas como a veces los hombres tienen, su mente lo ve y lo entiende y lo interpreta. Pablo dice, derribando argumentos y toda clase de altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y dice aquí, llevando, que es otro participio gerundio imperfectivo. Llevando no es una sola vez, es llevando, es un verbo, llevando continuamente los pensamientos que van contrario al Espíritu, a Dios. Dice Pablo, llevando cautivo todo pensamiento, ideas, conceptos que el hombre tiene acerca de ellos mismos o acerca de Dios o acerca de Pablo, como en este caso, que no veían a Pablo como un apóstol, lo veían como un impostor, que Pablo no aparentaba ser apóstol. Tú no aparentas, dímelo, tú no aparentas ser un evangelista, tú no aparentas ser apóstol, pero Dios lo llamó. Y si Dios te llamó, eres lo que eres. No es por percepción, no es por percepción, no es por concepto. Hay que dejarse guiar por el Espíritu. Cuando Pablo dice aquí, llevando cautivo, esa palabra cautivo tiene que ver con atar, amajar, prisionar. Cautivo tiene que ver con hacer prisionero. A veces nuestros pensamientos, dejamos que nuestros pensamientos fluyan, suban, aumenten, se haga como una torre, suba, se fortalece. Los pensamientos negativos que tenemos acerca de nosotros mismos, o los pensamientos negativos que tenemos acerca de otros, o los pensamientos que tenemos acerca de una creencia doctrinal, cuando está errónea, cuando una creencia doctrinal está errónea, permitimos que esos pensamientos sigan creciendo, se sigan fortaleciendo. Y cuando Pablo dice la palabra cautivo, quiere decir que en vez de que esos pensamientos te cautiven a ti para que tú tomes una decisión equivocada por una falsa doctrina o alguna mala experiencia que tú hayas tenido, ¿verdad? Una mala experiencia que el hombre tenga, que haya tenido, y esos pensamientos crezcan y nos haga tomar decisiones equivocadas. En vez de que esos pensamientos te dominen a ti, domínalo tú a él. Está en voz pasiva. El versículo 5 está en voz pasiva. La voz pasiva indica que tú lo tienes que hacer. Eso significa la voz pasiva, que tenemos la responsabilidad nosotros de hacerlo, de llevar cautivo esos pensamientos. En vez de que estos pensamientos te cautiven a ti, te amajen, te prisionen, prisionalo tú a ellos, amájalo tú a ellos. ¿Cómo? Llevándolo, presentándoselo a Cristo en oración. Y dice, llevando cautivos estos pensamientos a la obediencia a Cristo. Pablo dice, no te dejes llevar por esos pensamientos que están fuera del Espíritu. Yo sé que ustedes tienen dones, yo sé que ustedes son profetas, yo sé que hay dones espirituales, pero para que los dones fluyan, para que las armas poderosas que es el Evangelio fluyan mejor, tengan la mente de Cristo. Con la mente de Cristo tú puedes fluir mucho mejor con los dones, porque piensa como Cristo piensa de ti y del otro. No es como pensar acerca de otro. Yo pienso de otra persona distinta, pero es porque me hirió, es porque me lastimó, es porque tiene esa apariencia, pero Dios no piensa igual. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, pues entonces ya es mucho mejor, fluimos mucho mejor, ¿ok? Bien, vamos a dejar esto así, mientras tanto. Dejamos esto así, ¿ok? Pablo nos enseña diciendo que aprendamos a derribar y a sacar todos esos conceptos, ideas y pensamientos que van en contra de la palabra. Entonces, vamos a ir a la parte 2. A la parte 2, porque en la parte 2 ya está hecho. Lo tengo aquí en la pizarra, que es una continuación y está de forma de parábola, ¿ok? Vamos a continuar con la parte 2, ¿ok? Pasen a la parte 2, que es una continuación.